El ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, realiza una gira por el país para presentar su libro La Fuerza del Cambio. El sábado estuvo en Nogales para reunirse con simpatizantes y miembros de Acción Nacional y después de la presentación concedió una entrevista con mi compañero Raimundo. Lo voy a dejar con la parte medular de esta charla, es un poco larga. Yo regreso después de esta entrevista. Vamos a platicar con Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, y bueno, de acuerdo a la versión más indicada, serio aspirante a la presidencia, candidatura a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo lo trataron en Nogales, don Rafael? Muy bien, Raimundo, muy contento de estar aquí con compañeros y compañeras de partido, pero también buscando crear conciencia de la necesidad de abrir las puertas del partido y estar dispuestos a armar un frente amplio democrático. Básicamente, como presidente de la Comisión Política Nacional, vengo a hablar con la militancia, entendiendo que en Sonora el PAN vive un momento muy complejo, a decirles que en primer lugar hay que estar unidos, que los adversarios no están en casa, sino en otras fuerzas políticas, que debemos trabajar de mano a la sociedad, hombro con hombro, porque muchos ciudadanos han dejado de creer en la política, en los políticos, en los partidos, y que el frente que estamos planteando construir es una segunda vuelta adelantada, porque lamentablemente en México no fue aprobada nuestra propuesta para lograr una segunda vuelta que le daría al próximo presidente o presidenta una mayoría estable en el Congreso y suficiente fortaleza para tener gobernabilidad. Desgraciadamente es algo que no se va a aprobar para el 2018 y por lo tanto es necesario que tengamos la capacidad de buscar la construcción de un frente amplio democrático con otras fuerzas políticas, pero también con la participación de ciudadanos sin partido que quieran un cambio en el país. Un gran reto el tratar de convencer al ciudadano, el de cambiar esa visión que tiene del político y de los partidos, ¿no? Totalmente, Raimundo. Creo que difícilmente podríamos recordar algún tiempo en el cual la actividad política hubiera generado tanta irritación social. Sobre todo en el pasado, pues había pocos medios de comunicación, primero eran los periódicos y revistas, después la radio y la televisión, y aún en los tiempos en donde ya había una penetración de radio y televisión, pues había programas establecidos de noticias que te daban horas de respuesta para poder aclarar o manejar cualquier información. Sin embargo, lamentablemente, hoy en día, con las redes sociales, la respuesta tiene que ser inmediata, pero además estamos en el tiempo de la posverdad, en donde de pronto surge información, se viraliza, aunque sea totalmente falsa. Y creo que en ese sentido el reto para quienes estamos en la actividad pública cada vez es mayor. Bien, uno de los grandes retos que enfrentamos en México es la pobreza. Usted como gobernador, ¿algún programa que pudiera traspolarse de lo estatal a lo nacional para el combate a esa pobreza? Un país rico en recursos, el cuerno de la abundancia se nos llegó a decir. ¿Hay alguna forma que a nivel nacional poder combatirla? Mira, Raimundo, yo considero que se deben dar resultados. Yo cuando fui gobernador, en los 7 indicadores que mide Coneval, mejoramos. Y en 4 de ellos fuimos el primer lugar a nivel nacional. Y en ese sentido, creo que es importante reconocer que México es un país muy diverso. Parte de mi propuesta es que debemos tomar en cuenta la realidad regional para la planeación nacional. En otras palabras, hay un servidor público que desde un escritorio de la Ciudad de México está haciendo el plan de desarrollo y las reglas de operación de los distintos programas de las dependencias. Sin embargo, México es muy diverso. Si tú comparas, por ejemplo, el ingreso per cápita o por habitante promedio de Nuevo León con el de Chiapas, pareciera que hablas de 2 países diferentes. Si comparas el crecimiento económico de Aguascalientes, que ha sido exponencial, con Tabasco, que ha tenido crecimiento negativo, parecen 2 países diferentes. Si comparas en términos de inseguridad los homicidios por cada 100,000 habitantes de Yucatán con Guerrero, pues pareciera que hablas de 2 países diferentes. Sin embargo, las reglas de operación de todos los programas son las mismas reglas de operación para Sonora que para Puebla, para Chihuahua
que para Nayarit o Coahuila, que Colima, es decir, no se toma en cuenta las diferencias regionales y por lo tanto muchas veces los programas se convierten en camisas de fuerza para poder detonar el desarrollo. En cambio, si tú tuvieras un ejercicio que tomara en cuenta la realidad de cada región y las áreas de oportunidad, se convertiría en un traje a la medida de las necesidades. Por eso es parte de los cambios. Por ejemplo, en Puebla, el productor promedio tiene 5 hectáreas. Uno de los programas que impulsé con gran éxito, que nos llevó incluso a ser en el 2016, según datos del INEGI, el estado que más creció su PIB agropecuario, fue el de reconversión productiva, en donde buscabas llevar a los productores de cosechas de productos poco rentables a unas muy rentables, les dabas la semilla y la asesoría, y la mecanización a través de mototractores, pequeños tractores que se les entregaban a productores que tuvieran menos de 5 hectáreas y que se organizaran para sumar 10 hectáreas. Con ello avanzamos en mecanización y logramos aumentar el PIB agropecuario. Ese tipo de implementos que en Puebla fueron de gran utilidad, en Sonora no servirían para nada. Y los grandes tractores que te sirven en Sonora, pues no te van a servir en Puebla más que para algunos cuantos productores prósperos. Entonces debemos entender que las fórmulas tienen que diseñarse como trajes a la medida en cada región del país. Otro de los temas, don Rafael, que sin duda alguna nos preocupan a los mexicanos es la seguridad. El tema de la inseguridad es un flagelo que se ha extendido por todo el país. Sonora no es la excepción. ¿Hay un mensaje de esperanza de Rafael Moreno Valle a efecto de que a nivel nacional se pueda hacer algo? Por supuesto, creo que en primer término tenemos que invertir en prevención del delito. Hoy no se está destinando un solo centavo a nivel nacional en prevención del delito. En otras palabras, no solo combatir los efectos de la delincuencia, sino sus causas, fortalecer el tejido social, el que haya espacios deportivos para que los jóvenes hagan deporte, que haya centros comunitarios, que se recuperen espacios públicos, que haya programas culturales, que haya cursos de diversos tipos para superación, que haya oportunidades de estudio y de empleo para las nuevas generaciones. Pero al mismo tiempo, yo te diría que debemos cambiar la estrategia de combate a la delincuencia organizada. Desde mi perspectiva, la estrategia que se ha implementado en este gobierno e incluso la que viene desde el gobierno anterior del presidente Calderón es equivocada. Simplemente se hizo una lista de quiénes eran los capos más peligrosos y se dijo, vamos a meterlos a la cárcel o vamos a abatirlos en un combate. Si tú ves la estrategia desde el punto de vista de cuántos o qué porcentaje efectivamente está tras las rejas o ha sido abatido, la estrategia fue extraordinaria. Sin embargo, si la ves desde el punto de vista de indicadores de violencia, fue desastrosa, porque cada vez que quitas un capo de la delincuencia organizada, 3, 4, 5 o 10 están peleando el espacio que deja y hay violencia y se convierte en un círculo vicioso. Yo creo que si quieres realmente combatir al crimen organizado, el camino es otro, es atacarlo en sus finanzas. Lo que le da poder a la delincuencia organizada es el dinero que maneja, es su capacidad de corromper funcionarios de los 3 órdenes de gobierno, es su capacidad de contratar sicarios, es su capacidad de vincularse con una sociedad y hacerse como benefactor de la misma para que los protejan, es tener acceso a armas de alto calibre que son de uso exclusivo del ejército, a tecnologías de inteligencia y contrainteligencia que les permiten cuidarse. Y en este sentido yo te diría que lamentablemente si no atacamos esa fortaleza económica van a seguir teniendo capacidad de movilización y de acción. En cambio, si tú les reduces los recursos de que disponen, obviamente vas a estar reduciendo su fortaleza. Esa sería parte de mi estrategia. También, por supuesto, necesitamos más y mejores policías, equipamiento, patrullas, policías confiables, que todos aquellos que no hayan pasado el control de confianza, como lo marca la ley, sean dados de baja de inmediato. Yo haría, además de los controles de confianza y toxicológicos, controles patrimoniales para ver cuánto gana un policía y cómo vive, hacer un cruce para ver si hay congruencia entre su patrimonio y su ingreso. En caso contrario, sabes que está incurriendo en actos de corrupción. Tienes también que contar
con las más avanzadas tecnologías que hoy te permiten ser más eficiente en la lucha contra el crimen, y tienes que estimular a tus policías. Necesitas tener programas de beneficio a los policías vinculados con su buen desempeño. Nosotros teníamos un programa de vivienda, sean viviendas a los policías más eficientes, para que la señora, antes de que saliera a trabajar, le dijera, oye, pórtate bien, si no vamos a perder nuestra casa. Teníamos programas de becas para los hijos de policías, con la idea de que ellos le pidieran a los padres que no hicieran alguna cuestión irregular porque no querían dejar de estudiar en una universidad privada, por decir algo. Entonces, me parece que es una estrategia integral, compleja. Obviamente, en diferentes partes del país tienes distintas problemáticas, distintos grupos del crimen organizado operando, tienes que hacer un diagnóstico puntual y no solo enfocarte en la delincuencia organizada, sino también en el fuero común, también en la delincuencia común, el robo a casa de habitación, el robo de vehículos, el robo a transeúnte, que lastima mucho a la sociedad. Otro de los temas que va paralelo a lo que es la pobreza, a lo que es la seguridad, es la situación financiera de los estados, de los municipios, la situación financiera del país, que se refleja y que ya todos quisiéramos que se reflejara bonanza en el bolsillo de los mexicanos. ¿Qué hay que hacer para efecto de que pues tengan situación financiera saludable, pero que también no crezca nuestra deuda, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que hay pasos importantes. La ley de disciplina financiera, como sabes, ya se aprobó, ya entró en vigor. Incluso hay un semáforo de estados que tienen deuda elevada. Afortunadamente Puebla es de los estados con mayor solidez financiera del país, pero también es importante el que podamos detonar el potencial que tiene México. Por ejemplo, hay que hacer una reforma hacendaria integral si queremos ampliar la base gravable y queremos recaudar más a un menor costo. Es para mí inaudito que haya literalmente millones de ambulantes en el país que hoy no están contribuyendo al fisco federal, pero por supuesto que sí pagan, le están pagando a líderes corruptos que los extorsionan, le están pagando a funcionarios y policías que los están también extorsionando. Por lo tanto, necesitas necesariamente tener un ejercicio diferente, en donde paguen todos, que el que gane más pague más, que el que gane menos pague menos, que los ambulantes estén regularizados, que paguen una cuota única. Si les pides que paguen con factura electrónica, obviamente no va a funcionar. Necesitas estar adecuado a las circunstancias del país, y también necesitas incentivos fiscales para que haya inversiones y se generen empleos, por ejemplo, depreciación acelerada, para que se compren más equipos y los equipos requieran la contratación de mayor personal. Creo que hay fórmulas que pueden funcionar en este sentido. También cuidar la deuda pública federal, que ha crecido hasta llegar al prácticamente 50% del Producto Interno Bruto, las de los estados y municipios, particularmente buscando, antes de que se inicie un proyecto con financiamiento, cuál va a ser la fuente de repago. Hay un tema que pudiéramos también redefinir, el tema que hablábamos al principio de la confianza del mexicano hacia los políticos, pero también el tema de la impunidad, don Rafael, que debiéramos eliminarla ya de la práctica de gobierno. ¿Qué habría que hacer con la impunidad? Bueno, como te comentaba, primero eliminar el fuero constitucional para los políticos. Me parece que hay que llevar a la práctica el Sistema Nacional Anticorrupción, los sistemas estatales anticorrupción, y también me parece que hay que ir con métodos más sencillos de aplicación y más efectivos. Comentabas antes de que entráramos al aire, pues que los de provincia nos conocemos todos. Sí, y ¿no? tú sabes si alguien, cuándo llegó al pueblo, quién era su abuelo, quién era el papá, si tenían empresas o no tenían empresas, si el cuate cuando era joven tenía coche o andaba a pie. Sabes exactamente quién es quién y de dónde viene. A mí me gustaría un sistema para combatir la corrupción que fuera un Consejo Ciudadano de Combate a la Corrupción. Hice uno en Puebla de combate a la inseguridad, un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, a través del cual básicamente había denuncias de ciudadano a ciudadano, porque muchas veces la sociedad tenía miedo de denunciar los delitos por miedo a que hubiera vinculación entre los policías y los delincuentes. Por eso hizo este Consejo Ciudadano y hablaban y daban la información, y los ciudadanos del grupo, que era gente muy prestigiada, le daba seguimiento. A mí me gustaría visualizar algo así de combate a la corrupción. Tú imagínate un consejo ciudadano por cada municipio del país, y que después haya un consejo estatal
en cada entidad federativa, y luego un Consejo Nacional, que el Consejo Nacional le pida cuentas a los estatales a los municipales, pero ahí además el gobierno federal tiene herramientas para actuar. Simplemente que alguien llamara y dijera, oye, pues fíjense que aquí mi vecino es jefe de departamento de tal área y acaba de comprarse una casa grande y un coche, pues obviamente simplemente es cuestión de ver el ingreso con el nivel de vida, patrimonio o gasto, para darnos cuenta si es congruente o si hay actos de corrupción de por medio. Y el gobierno federal tiene herramientas desde el lavado de dinero, el uso de recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal, que puede utilizar para tipificar un delito cuando se presenta este tipo de circunstancia. Por lo tanto, a mí me gustarían esas propuestas, que yo entiendo que tal vez en la Ciudad de México no funcione de manera óptima, pero estoy convencido de que prácticamente en todo el país y en todos los municipios sí funcionaría, porque se van a dar cuenta de la corrupción a nivel municipal. Van a decir, oye, tal presidente municipal o tal funcionario pues acaba de adquirir una casa, acaba de adquirir un rancho, porque además algo que he visto a lo largo de mi vida es que la gente que no nació con dinero, que no tenía dinero y lo empieza a tener, lo gasta y lo enseña. Entonces me parece que sería muy sencillo de esa manera, y también la sociedad sentiría que realmente hay un combate frontal a la corrupción. Al momento que un ciudadano denuncia anónimamente a un consejo ciudadano que fulano de tal está incurriendo en actos de corrupción, que acaba de adquirir una serie de propiedades o de bienes, pues en ese momento que lo vean detenido van a decir, oye, el sistema funciona, y con eso vas acabando con la percepción de impunidad. También creo que hay impunidad en el combate a la inseguridad, y ahí creo que se tienen que hacer cambios a las leyes actuales. Nosotros transitamos de un sistema penal tradicional basado en el Código Romano y Código Napoleónico a un sistema penal acusatorio más con similitudes a los países anglosajones, y en este sentido yo fui senador de la República cuando se aprobó el tránsito hacia el nuevo sistema penal acusatorio. Se dieron 8 años para poder cumplir con la norma, que construyeran las casas de justicia, las salas de juicios orales, que hicieran la capacitación de ministerios públicos, policías, magistrados, jueces. Lamentablemente hemos observado que hay algunas omisiones, porque antes, tú sabes, había un catálogo de delitos graves, tanto estatales como municipales, y que si eras acusado de uno de estos delitos y se dictaba un auto de formal prisión, te quedabas recluido hasta que se diera la sentencia. Había fallas en el sistema anterior, por supuesto, porque podías pasar años para que después de un muy largo tiempo, de pronto te dijeron, oiga, disculpe usted, Raimundo, usted era inocente. Eso no me parece razonable. En el nuevo sistema solo es 1 año lo más que pueden tardar en tomar una definición, pero hay delitos como el uso de armas exclusivas del ejército, que no está en el artículo 19 constitucional, señalando que hay una ilegalidad que amerita prisión preventiva. Entonces, imagínate que agarras a alguien con un cuerno de chivo, un arma de alto calibre, pues claro que está vinculado al crimen organizado y que puede simplemente pagar una fianza y salir en libertad. A mí me parece que eso no es razonable. Por otro lado, también señalar que delitos como el robo de combustible no son graves. Los agarran robando combustible, transportando combustible robado, pagan una fianza y salen libres al día siguiente. Creo que se tendrán que hacer algunos ajustes a este nuevo sistema penal acusatorio, ya sea en el 19 constitucional o buscando algunos otros criterios que reduzcan la subjetividad de los jueces y de los ministerios públicos. Yo le agradezco a don Rafael Moreno Valle la posibilidad de platicar con nosotros, Canal 8, el canal de las noticias, Periódico Nuevo Día, el periódico de Nogales, y por supuesto Radio Amor y su noticiero informativo 107. Y pues en la próxima visita nos gustaría tenerlo allá en el estudio. Claro. Un mensaje para los nogalenses, Rafael. Bueno, con mucho gusto, Raimundo, y pues simplemente decirles que me parece que tienen una ciudad extraordinaria. Me encanta visitar el estado de Sonora, particularmente me vuelve loco la carne que tienen en esta entidad federativa. Yo sé que muchos dicen que los cortes argentinos son muy buenos, yo creo que las carnes de Sonora le pegan un baile cualquier día de la semana, pero por supuesto los invito a participar en estas consultas que estaremos lanzando en las próximas semanas. Queremos escuchar su voz, queremos que sean parte del cambio que México necesita. Los amigos que tiene en Sonora, ¿qué le parece?
No, pues siempre es un gusto, la verdad es que la gente de Sonora me cae muy bien porque son muy directos, me gusta la gente francota, es lo que me gusta de la gente del norte, que no tienen dobleces, que te hablan lo que piensan y eso siempre te permite saber dónde estás parado. Yo estoy muy contento siempre que estoy por esta tierra y particularmente que tengo la oportunidad de ir conociendo este estado tan grande. He estado en Guaymas, he estado obviamente en la capital de Hermosillo, me encanta hoy estar aquí en Nogales, estuvimos en Ciudad Obregón y por supuesto esa diversidad de que hablábamos en el país también se ve reflejada en el estado de Sonora. Gracias a Rafael Moreno Valle y gracias a usted por participar con nosotros en este programa especial. Muy buenas tardes.